Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a dar una nueva clase de operador socioterapéutico en adicciones y el día de hoy es muy puntual porque vamos a hablar de comunidades terapéuticas. Obviamente, el operador socioterapéutico en adicciones trabaja en comunidades terapéuticas que pueden ser tanto abiertas como cerradas. Vamos a hablar de la comunidad terapéutica en relación a la típica comunidad terapéutica donde habitualmente trabaja un operador. En qué consiste, y vamos a hablar también un poco de la historia de las comunidades terapéuticas o dónde empiezan los mojones iniciales por el cual se empieza a hablar de comunidad terapéutica. Bueno, si empezamos rápidamente por el mojón inicial, vamos a hablar de Egipto. Alejandría, Egipto, hace 2000 años atrás, donde, fíjense ustedes lo que se expresaba en aquel momento. Las comunidades terapéuticas o las casas terapéuticas, curan a las almas que se encuentran bajo el dominio de terribles y casi incurables enfermedades de placeres, apetitos, miedos y dolores. Digamos, era un lugar que albergaba personas para atenuar de alguna forma algunos miedos, situaciones de pánico que sufrían las personas, quizá lo que hoy en día conocemos como patologías, y también enfermedades como podía ser inclusive la ingesta de alcohol en grado sumo que producía que la persona tuviera una enfermedad, por ejemplo de alcoholismo. Bueno, era para atenuar de alguna forma, recibir a las personas que tenían estos problemas y de alguna forma contener. Pero bueno, ya superando aquellos tiempos remotos, podemos hablar de 1860 en cuanto a la historia de las comunidades terapéuticas, ya por Oxford, donde realmente se generaba una comunidad a través de una orden religiosa, una organización religiosa, y se denominaba eh, renacimiento espiritual de la humanidad. Esto es lo que rezaba en ese momento, digamos, un poco el speech, un poco el resumen de las comunidades terapéuticas de entonces y en Oxford. ¿Sí? Un renacimiento espiritual de la humanidad. También un bálsamo que se producía a ciertas personas que tenían problemas de adicciones y otros. En 1938, ¿sí? El mismo lugar, en Oxford, y también siguiendo la organización religiosa y siempre con Biblia en mano, al fin y al cabo con la Biblia como norte de esas curas o recuperaciones, se habla de un rearme moral, que las personas que asistían allí iban para un rearme moral, o sea, se comprometían a ser cada día más honestos, ¿sí? A tener honestidad, a no mentir, y a ser un poco una versión mejor, una versión mejor como ser humano. 10 años después, bueno, descubrieron en este lugar, hablamos de 1938, casi en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que el 25% eran exalcohólicos, las personas que asistían allí. Por lo tanto, compartían el esfuerzo de estar sobrios y se reunían para ese fin. Nace, aunque ustedes no lo crean, Alcohólicos Anónimos, la institución madre prácticamente en el desarrollo posterior de lo que podemos dar a conocer como grupos de autoayuda, ¿sí? En adicciones, todas las comunidades terapéuticas descienden de Synanon, que aparece en 1958, pero que a partir de 1963 los egresados de Daytop, que eran exadictos, que fueron exadictos obviamente en la actualidad, logran en un momento dado adquirir lo que es el proyecto Hombre, que empieza como capacitación en Italia, ¿sí? Este proyecto Hombre aparece en Italia con la base de Daytop, pero con una realidad cultural y familiar que es propia del europeo y latino. Digamos, en Daytop
se instala lo que es el Proyecto Hombre, pero, digamos, por decirlo de alguna forma, norteamericano, ¿sí? Y son exadictos los que llevan a cabo esto. Llevan a cabo, digamos, los lazos de la institución. Antes eran profesionales que no tenían por qué ser adictos, pero hubo una ruptura por el cual después empezaron a ser más exadictos los que tomaron el mando, digamos, de la institución. El proyecto Hombre de Italia tiene las connotaciones más europeas, ¿sí? Se basa más en la familia típica italiana o europea, más latina, ¿sí? Con las raíces culturales de Europa, que es lo que cambia en cuanto a matiz, en cuanto a deito, pero que se va imponiendo, ¿sí? En Europa las comunidades terapéuticas están a cargo de un psiquiatra inglés llamado Maxwell Jones, que genera grupos de salud mental con excombatientes de la Segunda Guerra Mundial precisamente. Y acá hay algún punto muy importante, introduce las asambleas. Asambleas por el cual todo el mundo de la salud mental, tanto profesionales como enfermeros, médicos y pacientes, y otras personas que también estaban dentro de lo que concernía a la salud mental de la institución, tenían que estar en asambleas para poder empezar a decidir. Y estaban todos en una igualdad de condiciones. Esto es algo muy novedoso realmente. No hay una visión jerárquica, ¿sí? Sino una visión mucho más que tiene que ver con el consenso entre todos. Una visión integral de la institución como terapéutica, ¿sí? Vale más la institución como sistema terapéutico que lo que se le va a ofrecer a ese paciente, pero el paciente va a tener también decisión, ¿sí? Una visión, vivir aprendiendo, una asamblea que va a ser obviamente comunitaria, obviamente que esa persona, que el paciente que también tiene su decisión, obviamente que va aprendiendo de los demás, y las cosas que son negativas obviamente que no van a estar consensuadas. La toma de conciencia de la enfermedad es muy importante, el consenso en la toma de decisiones, etc. El paciente tiene injerencia en esto, por el cual no se lo pone afuera, sino que se lo hace ya entender de que va a ser útil para la sociedad y ya está siendo útil dentro de la institución. Se accede a esas asambleas y está en las mismas también teniendo su voz, ¿sí? En 1982, bueno, se dan terapias de grupo. Acá lo que va cambiando es que aparecen también, aparte de esas terapias de grupo, el psicodrama, la bioenergética, la terapia familiar, que empieza a ponerse de manifiesto como muy importante para el adicto y para la contención futura después de que sale de la institución, los grupos de vínculos, etc. Se va generando grupos mucho más importantes y multidisciplinarios para poder abordar la realidad de la persona adicta. En Argentina, bueno, allá por los años 50 aparece Enrique Pichón Rivière, fundador de la psicología social, psiquiatra, psicoanalista, muy importante para la Argentina porque cambia el paradigma de lo que era la psiquiatría hasta entonces, la psiquiatría clásica, que imponía solamente ver a la persona como número, como paciente, y precisamente lo que hace es hacerlo sentir útil, toma prácticamente los lados que no están perturbados de su mente para que pueda crear sobre la base de lo que la persona tiene como potencial para poder dar a la sociedad y a la institución misma. Ejemplo, el tema de la parte artística, ¿no? La parte artística que es muy importante porque ahí canalizan todas sus potencialidades creativas los pacientes. Es un cambio de paradigma enorme, ¿sí? Hasta los años 50 inclusive se hablaba de superar una psicosis o un problema psiquiátrico a través de una lobotomía para que no tuviera dolor la persona y de alguna forma mitigar todo tipo de brote, los llamados brotes psiquiátricos luego. O empleaban métodos realmente represivos y de tortura, como por ejemplo los electroshock. Bueno, acá se ve al humano, al ser humano, con una enfermedad de tipo mental, al cual se intenta tratarlo como tal, como ser humano, y que
tenga posibilidad de sentirse útil. Los talleres protegidos a partir de los años 90 con el pastor Novelli, ¿sí? En el año 83 se funda la comunidad terapéutica pasa a ser una comunidad cristiana a través del pastor Novelli, se genera el famoso programa Andrés, ¿sí? Hay una capacitación obviamente italiana, siempre y de Daytop, y generan lo que va a llamarse Fundación Viaje de Vuelta, que es una fundación pero muy conocida. Los egresados van a fundar nuevas comunidades luego, en Argentina estamos hablando, que llega hasta nuestros días, con una infinidad de comunidades terapéuticas que tienen un sistema para poder de alguna forma recuperar a esa persona y que se reinserte en la sociedad. Bueno, hasta aquí algo referente a lo que es la historia de las comunidades terapéuticas a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar de la comunidad terapéutica en sí, que es lo que a ustedes más les tiene que obviamente interesar. Bueno, la comunidad terapéutica es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación de personas con problemas de adicción. La definición de comunidad terapéutica. Tiene una estructura, opera sobre la realidad de las personas. La realidad implica que la persona está enferma, pero que la persona va a tener que tener voluntad propia, quizás tocar fondo en su vida para poder realmente asistir a esa comunidad. De lo contrario, llevado por las pestañas a esa persona, obviamente es muy probable, estadísticamente hablando, hay una alta posibilidad de que la persona se escape, se vaya y no cumpla ningún tipo de tratamiento. Fomentan el crecimiento personal porque se apunta precisamente a ello, trabajan unidas para sí mismas y para los demás, o sea, se trabaja en forma individual, pero también para poder ser útil, y acá otra vez hablamos de la palabra útil, a los demás, para ser útil para los demás. Esto es tan importante como me recupero, pero estoy aportando para la recuperación de otros. Sistema como función terapéutica, ¿sí? O sea, la comunidad, la estructura funciona como un sistema terapéutico que va a contener a ese grupo de personas. Todos son parte de la comunidad y todos tienen que sentirse parte de la comunidad, como tener la camiseta puesta de la comunidad. El objetivo obviamente va a ser el objetivo final, la reinserción social o la nueva inserción a la sociedad, ¿no? Nuevamente para generar una interacción vincular con un otro. La organización va a ser obviamente un grupo de gente donde hay profesionales, están las personas que son residentes, no pacientes, no se le dice pacientes en este caso, se le dice residentes, donde va a haber un código de valores. Este código de valores es prácticamente la sangre que tiene que correr dentro de lo que es el sistema terapéutico, el que tiene que hacerse propio de la persona que está allí, de todas las personas que están allí. Ese código de valores, un código de valores que está o muy devaluado o que no se ha tenido y que ahora está intentando, la persona está intentando conseguirlo, adoptarlo para poder surgir como ser humano. Esa organización obviamente va a ser similar a la familia, porque al fin y al cabo lo que va a hacer después la persona es volver a esa familia, volver a la familia por la cual en muchos casos la familia culpabilizó a ese sujeto que se drogaba, que cometía un montón de cosas fuera de lugar, de exabruptos, y que es tildado de persona no grata dentro de esa familia. Pero la familia ha tenido que ver, obviamente también. Entonces, acá hay algo similar a la familia por el cumplimiento de roles que se genera en esa comunidad terapéutica. El código de valores, estamos hablando del amor responsable, de la honestidad, de la responsabilidad y de los valores espirituales. Obviamente todo esto se ha perdido. Recuerden que la persona adicta es una persona que esconde lo suyo, no habla, no transmite todo lo que llevó a los
los temas que finalmente llevaron a que la persona consuma. Y por lo tanto, la mentira, la manipulación y la soberbia, enmarcada dentro de lo que es una omnipotencia, están a la orden del día. Por lo tanto, ahí no iba a haber responsabilidad. Obviamente que no iba a haber responsabilidad ni con el amor, ni por uno mismo, ni por el otro, ni ser honesto tampoco, obviamente, ni con la persona, ni con uno mismo, ni con otro. Y los valores espirituales que directamente estaban fuera de la posibilidad de que generaran un bálsamo en la persona. El adicto tendrá una nueva visión de familia una vez que está en la comunidad, y la familia real será incluida en el proceso terapéutico. Obviamente que va a ser incluida porque necesita, la persona que está en la comunidad va a ir cambiando, va a ir adoptando nuevas formas, nuevos roles, pero la familia también va a tener que cambiar. Si no cambia la familia, al regresar a esa familia, la familia puede llegar a tener las mismas, generar los mismos problemas que antes que ese ahora residente de la comunidad, se haya ido de la casa. Entonces va a tener que estar el proceso en forma pareja y entender, tanto uno como otro, que estamos hablando de una enfermedad, ¿sí? Y dejar de lado cualquier tipo de culpabilidad que tuvieran acciones provenientes de ese sujeto, por lo menos desde el punto de vista de la familia, que está viendo cómo ese sujeto va a intentar la recuperación en esa comunidad. Entonces lo que va pasando no se tiene que estar marcando ya nuevamente, sino que para eso está ahí, para regresar, y que familia y residente, ahora miembro nuevamente de la familia, puedan llegar a interactuar plenamente. Bueno, es un proceso obviamente educativo. Al residente se le marca lo negativo, reconoce sus progresos, ¿sí? Ahí adentro van a haber muchas cosas que no están bien, sobre todo en los primeros tiempos, cosas negativas, y se le va a marcar eso negativo. Acá es como romper esa soberbia de decir yo todo lo puedo, a mí no me... Bueno, pero va a pasar esas situaciones donde la persona puede llegar inclusive a molestarse. Pero hay un grupo de gente que están intentando recuperarse y le va a decir, no es la forma lo que estás diciendo de que vos todo lo podés y... No, acá estás para progresar, acá todos queremos salir adelante. Y reconocer los progresos, porque es un premio, cada paso que se va dando, cada situación que implica no estar consumiendo y sí estar en un proceso de recuperación. Los problemas se hablan en grupo, siempre se van a hablar en grupo, porque siempre van a surgir problemas, así como en la familia surgen cosas, también acá, que es una suerte de gran familia comunitaria, también va a pasar lo mismo, así que se va a hablar en grupo. El aprendizaje obviamente va a tener, como en la vida, fracasos y éxitos, pero con consecuencia de las conductas. O sea, si hay consecuencias, cada uno que decide allí adentro va a tener que ajustarse después a las consecuencias que generó, ¿sí? El tratamiento es activo y voluntario, como dijimos al principio, puede irse cuando quiera, obviamente, pero si entra convencido de que quiere recuperarse, cuando se va a ir recuperado. El residente es el actor de su propia cura, cura entre comillas, porque es una recuperación, ¿sí? Una recuperación que puede durar toda la vida y no volver a reincidir en el consumo. La filosofía de las comunidades terapéuticas, desde Daytop, como hablábamos hoy respecto de la familia, un exadicto de allí llamado Richard Bobet, miren, decía esto. Hay algunas máximas que son muy importantes. Estamos aquí porque no hay ningún refugio donde escondernos de nosotros mismos. Hasta que una persona no se confronta en los ojos y en el corazón de los demás, escapa. Y acá la comunidad sí se va a enfrentar a los ojos de los demás. Hasta que una persona no permite a los demás conocer sus secretos, no se libera de ellos. Y acá los secretos son muy complicados y tienen que resolverse. Si no permito que me conozcan, no me puedo conocer yo mismo ni a nadie. Estaré solo.
Y si estoy solo, puedo estar con el consumo, ¿no? Aquí juntos puedo manifestarme claramente, no como el gigante de mis sueños, ni como el enano de mis miedos, sino como una persona parte de un todo, con mi aportación a los demás. Lo hago por mí mismo y asumo todos los temas que me conciernen a mí mismo, pero también lo estoy haciendo por el otro. En este lugar puedo echar raíces y crecer, ya no solo como en la muerte, sino vivo para mí y para los demás. Esto lo decía Richard Bouvet, un exadicto en Daytop, que dejó estas máximas que son pero muy interesantes y que una persona que va en comunidad terapéutica siempre lo va a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Factores terapéuticos de la comunidad de adictos. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores terapéuticos de la comunidad de adictos? Y acá vamos a decir varios. ¿Sí? Vamos a ir desandando con varios factores. Uno, la familia sustitutiva, porque ahora va a haber otra familia, la familia va a tener sus tiempos para poder ver a esta persona, pero hasta que la comunidad no lo dice no. Y hay un sustituto de familia que son las personas, los operadores que están allá adentro, los profesionales, junto con sus pares. Ese residente va a tener una familia sustitutiva. La posibilidad de crecimiento en un ambiente seguro. La comunidad le va a dar ese ambiente seguro, garantizado por los profesionales aptos para el trabajo que desempeñen. La filosofía consistente de sólida, ¿sí? De sólida, que sea fácilmente aprendida, explicada y apoyada por todos los miembros, ¿sí? Siempre cuando hay algunas reglas en la filosofía consistente, si la persona que viene ahí viene para recuperarse, si esa filosofía es demasiado enmarañada o demasiado intelectualizada, demasiado intelectualizado los postulados, y no lo va a entender muy bien, porque la persona lo que quiere es algo claro, conciso, concreto de cómo salir de la situación en que está, de su enfermedad. Entonces, esa filosofía tiene que ser consistente en las comunidades. Si las comunidades tienen algo muy engorroso, y bueno, va a haber seguramente mucho más problemas que soluciones. 3. La estructura terapéutica. No hay dobles mensajes. ¿Sí? Seguridad y resguardo del residente. Hay presión suficiente para aprender y también se previene el caos. Pocas reglas pero claras. Cuando hablamos de hay presión suficiente para aprender, quiere decir que lo que se va aprendiendo hay que aprenderlo sí o sí. Se presiona de buena forma para que aprendan. No se deja que la pereza de estar allí, tirado en un sofá, tirado en una cama, se instale. No, ahí va a haber que hacer cosas, ¿sí? Y una de las cosas es aprender. Y aprender del otro, aprender de uno mismo en su nueva vida que está ejercitando, y aprender que la vida pasa por ese cúmulo de valores que se va enmarcando a fuego por la comunidad. Se previene el caos, obviamente, que sobre todo al principio, quizá cuando viene alguien nuevo le moleste muchas más cosas y puede llegar a tener más conflictos. Pero bueno, si el operador entiende, sabe muy bien cómo operar, valga la redundancia, en consecuencia no va a haber mayores problemas. Acá el operador va a tener que ser certero, firme, no contemplativo, en cierta forma, porque recuerden que la manipulación todavía está. Entonces cualquier cosa puede llegar a ser para el operador malo. Malo porque la persona de una punta del dedo puede tomarle hasta el hombro y hacer lo que ese residente quiere después. ¿Sí? O sea que hay que ser firme. El operador tiene que ser firme. No puede ser contemplativo, tampoco represivo, pero no contemplativo, pero sí firme. ¿Sí? La manipulación todavía, sobre todo en los primeros tiempos, está a la orden del día. Y recuerden que la manipulación no puede estar
en la parte final, cuando termina el proceso, ya no tiene que haber manipulación de parte de la persona con nadie. A medida que el residente alcance niveles más altos, puede adquirir responsabilidades distintas. Obviamente, a medida que va logrando cosas, va adquiriendo más nivel, puede acceder a algunas otras cosas. Ejemplo, está en un grupo y la persona ya es idónea, por ejemplo, para decir, bueno, nos vamos a sentar todos, ahí está el coordinador, nos vamos a sentar, ¿qué les parece? O sea, ya tiene como una voz diferente y así lo van a sentir también los demás. ¿Por qué? Pues ya tiene aprehendido una cantidad de cosas que ya transmite con naturalidad al resto. Democracia, terapia y autonomía. La democracia, delegar poder en todas las personas. Todas las personas van a tener su voz, obviamente, y ser escuchado. Y obviamente, como tiene su voz, tiene el poder de decir cosas. De decir cosas que sean, obviamente, coherentes, no cualquier cosa. ¿Sí? Si es cualquier cosa, obviamente se va a objetar, seguramente. Siempre hay que hacer terapia, es obligatorio. Obligatorio hacer terapia, no se puede no hacer terapia, no puede la persona decir, no quiero hacer terapia, hoy la verdad que no quiero saber nada. No, tiene que hacer terapia. Esto es parte también del proceso. Y la autonomía que va ganando por cosas que va realizando mejor, pero que es limitada porque forma parte de un grupo, al fin y al cabo. Es una autonomía, pero hay mucha dependencia de cualquier forma con respecto al grupo. El punto 5 hablamos del aprendizaje social, ¿sí? Un aprendizaje social mediante la interacción que va realizando. El residente tiene distintos roles sociales, nunca va a poder estar aislado, como decíamos hoy, no puede tirarse en una cama ni nada, o sea que tiene que estar siempre interactuando, siempre vinculándose con un otro, nunca estar aislado para que dé a pensamientos feos ni nada. Aprende a hacer elecciones y a aceptar sus consecuencias, porque obviamente a medida que transcurre este proceso va a tomar decisiones que quizás no sean tan buenas, otras que sí. Recibe siempre comentarios sobre su conducta y actitudes, ¿sí? Esto va a estar siempre puesto de manifiesto y lo va a tener que, como se dice habitualmente, que bancar, que aguantar si las cosas que le dicen no son buenas o no le gusta. No montar en cólera porque estaríamos retrocediendo muchos pasos. Y ya va aprendiendo de que no se puede montar en cólera. No obstante, hay una parte donde la persona, cuando ya sufre de abstinencia, es un caso muy especial. Ya vamos a ir en algún momento en esta cursada con el tema de abstinencia, ¿sí? Aprendizaje a través de la crisis, ¿sí? Según un autor muy importante como Erickson, la madurez sobreviene al soportar una serie de crisis que conducen a la desorganización. Esto lo dice Erickson, y obviamente la madurez sobreviene cuando se soportan mucho. Esto es común en la vida. Cuando se soportan demasiadas crisis y se logra cierta resiliencia, obviamente después las crisis se van a superar de modo diferente, ¿sí? Entonces la madurez sobreviene al soportar una serie de crisis que conducen a esa desorganización. Después no va a haber desorganización porque ya la persona está mucho más madura en el proceso. Y luego hay integración cuando se domina la situación de crisis, ¿sí? Pero bueno, hay que transcurrir quizás crisis, como en la vida misma, tienen que soportarse esas crisis para adquirir esa superación de la adversidad, ¿sí? Esto termina siendo madurez pura, como en la vida, obviamente. Es que no estamos hablando de otra cosa que la vida misma, al fin y al cabo, la vida de la comunidad terapéutica, en todo caso, y en este caso. El impacto terapéutico, todo se aprende. Bueno, planchar, cocinar, limpiar. Quizá algunos ni plancharon nunca, ni cocinaron nunca, pero eso va aprendiendo. Está supervisado inclusive los coordinadores también pueden estar haciendo algo de esto, o sean personas que enseñan también algo de esto. Pero todo se va aprendiendo y se van cumpliendo roles, ¿no? Roles
aquel que le gusta más hacer determinada cosa, o van rotando los roles, que es mucho mejor para que no se estereotipie la persona, para que no hayan roles estereotipados. Entonces está bueno que todo el mundo sepa hacer un poco de todo. El conflicto entre pares, etcétera, también se aprende que no va a redituar bien para la persona que está en conflicto permanente con un otro. Y esto va a lograr mayor, obviamente, autonomía la persona. Responsabilidad del residente de su conducta, ¿sí? El residente es responsable, obviamente, de su conducta y sus consecuencias. Necesita ayuda y tiene que aprender a pedirla. Nunca la omnipotencia impedía pedir ayuda, ¿no? Bueno, acá podemos hablar de que ya pidió ayuda para ir a la comunidad terapéutica, así que ese es un inicio bueno para que después ese pedido de ayuda, cuando no se siente bien, pueda ser expresado nuevamente. Ser capaz de ayudar también a sus compañeros cuando se sienten mal. Un ejemplo claro, le asaltan determinadas cuestiones que tienen que ver con ese pasado inmediato que se tornaba tan oscuro y difícil cuando consumía, porque la mente puede generar un montón de fantasmas ya en plena comunidad, más allá de estar afianzado o no en el proceso. Aumento de la autoestima mediante logros personales, y como todos también, los talleres creativos, el reconocimiento permanente del equipo y compañeros, ¿sí? Por las actitudes positivas. Es muy lindo esto porque crece, obviamente, la autoestima que necesitamos todos en la vida, ¿sí? Se siente útil, y otra vez esta palabra, ¿no? La sentirse útil es fabuloso para cualquier ser humano. Deja de tener miedo al rechazo, porque es algo que primariamente sucede cuando la persona accede a la comunidad, sentir miedo a todo lo que va a hacer y sentirse que puede llegar a ser rechazado. Entonces la autoestima realmente sube. La persona cuando viene ahí, no viene con una vez que él mismo baja su omnipotencia para decir, bueno, quiero ser ayudado, no va a tener en los primeros tiempos una autoestima elevada. Obviamente que no. Está como quebrada emocionalmente la persona, pero dentro de sí sabe que tiene que salir adelante. Interiorización de un sistema positivo de valores, aprender a ser honrado, honesto, ha robado inclusive hasta la madre, quizás no ha sido honesto con nadie ni con él mismo. Responsable, solidario porque está con otros, entonces va a tener que ser realmente solidario. La solidaridad es algo que la tiene que cultivar sin ningún tipo de dudas. Confrontación, señalamiento de actitudes negativas, con respeto, no ser cómplice del otro. Cuando hablamos de no ser cómplice del otro, quiere decir que hay personas que están haciendo las cosas bien, pero ven que otras tienen actitudes negativas. Y acá está claro, no estoy contribuyendo en nada bueno si no señalo la negatividad del otro, o le digo al coordinador o a tal persona, al operador, que tal fulano de tal está teniendo actitudes muy negativas. Soy cómplice de lo que está pasando de malo en esa persona en cuanto a las actitudes negativas, aparte porque le hace mal a todo el grupo. Entonces, con respeto siempre, el respeto no se puede perder, porque la falta de respeto ya estuvo afuera, en esa forma que tenía de encarar la vida a través del consumo. Entonces, se tiene que confrontar con él mismo y con sus pares. Presión positiva entre iguales. Antes puede que por presión de los pares se haya iniciado en el consumo. Muchos le dicen, vení, vamos a fumar tal cosa, o vení, vamos a tomar coca, o etc. Ahora la presión será para abstenerse, obviamente. Es un grupo que va a hablar respecto de no vayas a consumir, hoy te toca salir, generaste un proceso, no vayas a consumir porque si no va a ser un problema importante. Y eso le va a servir de contención, porque hay un grupo ahora que contiene, no que lo lleva al consumo. La observación y crítica de comportamientos negativos, como dijimos, es una presión entre ellos mismos. Los que tienen más tiempo de tratamiento siempre van a servir como modelo,
porque ya han superado pruebas inclusive del craving, el síndrome de abstinencia, que es el más importante, que sufren como dentro de una comunidad terapéutica, digamos, la parte más dramática sería. Aprender a comprender y expresar emociones. Se puede borrar la necesidad del acting out. ¿Qué es el acting out? El acting out es el pasaje al consumo, ¿sí? A través del grito. Se supera el miedo, el enojo o pena. Un grito, de repente, hay comunidades que lo practican mucho, bueno, que esté en un determinado lugar y que grite allí para superar ese miedo que tiene por llegar otra vez a ese acting out, y esa necesidad que siente a flor de piel que puede llegar, y a través de ese grito va a superar ese miedo que al fin y al cabo tiene, o el enojo, o la propia pena de estar en esa circunstancia. Mejora de relaciones con la familia propia. Estas relaciones obviamente se ven renovadas con la ayuda del grupo terapéutico. Es indispensable que esa familia esté muy renovada, porque sigue el mismo camino, el mismo proceso que el residente familiar de ellos. Las reglas básicas de toda comunidad terapéutica: no a la droga, obviamente, el no al consumo. Este es un punto muy importante. Reducción de daños, que es otro paradigma que ya lo vamos a ver en algún momento, porque acá estamos dentro de lo que es el abstencionismo a la droga, el no consumo en su totalidad. Pero reducción de daños habla de un consumo inclusive responsable, pero que no tiene que ver con una comunidad terapéutica, porque no es una regla de comunidad terapéutica. Habla de un consumo responsable, donde la persona, mientras no mezcle tales, adoptan la premisa de que la persona va a consumir y tiene el derecho, pero que trate de no consumir determinadas sustancias sumadas con alcohol o pastillas, etcétera, que vayan a provocar una sobredosis o vaya a provocar la muerte del paciente por esa mezcla que hace. O sea, por lo menos tener conciencia y responsabilidad del consumo. En la comunidad terapéutica no, es el no a la droga, es el no consumo en su totalidad de la droga. No al alcohol, obviamente. Esto está muy relacionado a aquellos primeros que no eran grupos terapéuticos de adicciones, sino que eran de alcohólicos anónimos, como lo dijimos hoy. Pero bueno, el alcohol es una droga legal y en muchos casos de fácil acceso. Entonces, no al alcohol también es una situación un no consumo que se impone en las comunidades. No a la violencia. Todo consumo, muchas personas generan violencia inclusive contra sí mismo, contra familiares, contra seres queridos, violencia de género. Bueno, sabemos que las violencias pueden llegar a ser inusitadas y está en juego la persona misma y causa riesgos para terceros, riesgos para uno mismo y para terceros. Y no al sexo. Dentro de comunidad terapéutica no se permite, ¿sí? No se permite la actividad sexual, porque está en pleno proceso de recuperación la persona, ¿sí? Pleno con proceso de recuperación, por lo tanto también se educa para tener un sexo responsable afuera, cuando la persona se recupere y se pueda reinsertar socialmente. Bueno, estos eran los 14 puntos y las reglas básicas de las comunidades terapéuticas. Ustedes van a tener las fases de una comunidad terapéutica que está en La Plata, que se llama Darse Cuenta, es un centro de rehabilitación, por el cual ahí están las fases, inclusive, que los familiares mismos pueden ver cuáles son los criterios y las etapas. Hay 4 etapas. La última etapa, porque más o menos va girando en torno a todo lo que fuimos diciendo
hoy en cuanto al funcionamiento de la comunidad terapéutica, pero yo les voy a decir los criterios de alta, de repente cuáles son. Bueno, los criterios de alta va a ser que a la abstinencia, en el ejemplo que nos da a darse cuenta, la abstinencia mínima tiene que ser de 10 meses, ¿sí? Tiene que haber un armado de red social, familiar, laboral, educativo y recreativo, que pueda servir de contención verdadero para esa persona que se va a dar de alta. Tiene que haber una estabilidad emocional, obviamente los profesionales van a saber si realmente está con solidez psíquica la persona. Continuidad y responsabilidad en los logros y objetivos que se plantea la persona. A partir de allí va a haber un proyecto de repente de vida que tiene la persona, de cumplir determinadas cosas afuera. Y bueno, esto va a tener una continuidad porque obviamente sale de alta, pero después hay una familia y hay profesionales que siguen, hacen un seguimiento a ver si estas cosas, estos objetivos se van cumpliendo. Y coherencia entre pensamiento y acción, ¿sí? Coherencia entre pensamiento y acción. Acá vamos a hablar de que ese pensamiento tiene que ser sobre objetivos basados con los pies en la tierra, no de cosas tan, digamos, utópicas ni nada, y que esos pensamientos estén relacionados a una acción verdadera, una acción que se pueda realmente llevar a cabo. Siempre es bueno un proyecto a corto plazo, pero también tener algunos proyectos que sean a mediano y largo plazo. De repente la persona puede querer hacer un curso de algo que sea corto y eso le va a servir muchísimo, o de repente quiere hacer, no sé, algo, le interesa la pintura y tiene como objetivo en algún momento exhibir cuadros en tal lugar y entonces va a ser a mediano o largo plazo, pero que se va teniendo en cuenta y haciendo realidad de a poco esos objetivos que tiene en mente. Lo bueno es que tenga en mente y esté ocupado con respecto a lo que desea lograr la persona. Después, obviamente, vamos a hablar siempre de una recuperación, no de una cura. O sea, siempre va a haber una recuperación, siempre pueden haber recaídas, vamos a hablar en lo sucesivo de la abstinencia, de las recaídas, etc. Y hay personas que no han tenido recaídas y durante toda su vida posterior a los problemas suscitados por el consumo, que se originaron por el consumo, no han tenido ningún tipo de problemas en seguir una vida plena, con bienestar y felicidad. Bueno, hasta acá llegamos entonces el día de hoy con comunidades terapéuticas. Los espero la próxima. Cuídense. Les mando un saludo cordial para todos ustedes y muchas gracias por la atención dispensada. Nos estamos viendo la próxima.